Amigos, justo llegamos en el momento que está sonando el órgano de la iglesia. Es impresionante el sonido que tiene en esta capilla. Es impresionante. Hay hogar como tu hogar, ahí perteneces tú. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Junto a Luna. Nos encontramos en la iglesia de San Ignacio de Loyola, en Capital Federal. ¿Por qué estamos acá? Vamos a conocer un poco la iglesia y vamos a conocer los antiguos túneles jesuitas que se encuentran debajo de ella. ¿Para qué servían? Te lo vamos a contar en el lactazo histórico del lugar, obviamente, como en todos los videos que te contamos la historia del lugar. A vos, antes de eso, te invito a que te suscribas al canal y que nos sigas en nuestras redes sociales para descubrir esa historia. Así que amigos, ahora sí, se viene el dato histórico del lugar y empezamos con el video. En el año 1608 llegaban los primeros jesuitas a la provincia de Buenos Aires y se ubicaron en lo que hoy es la Plaza de Mayo, donde se encontraba un viejo solar que había sido donado por el Cabildo. En 1661, por razones de seguridad y defensa del fuerte de Buenos Aires, los jesuitas debieron abandonar la Plaza de Mayo y se ubicaron en la Manzana de las Luces, donde conformaron la iglesia de San Ignacio, el Salón de Misiones Jesuitas y el Colegio San Ignacio. Sin embargo, lo más interesante estaba pasando en el subsuelo de la Manzana de las Luces, donde se ubicaron los famosos túneles jesuitas que fueron construidos a principios de 1600 y terminados a finales de 1700. Estos túneles serían descubiertos recién en 1980. Al descubrir los túneles y estudiarlos, lograron comprender que la Manzana de las Luces conectaba distintos puntos de Buenos Aires, tales como el Cabildo, la iglesia de San Juan Bautista, la iglesia de Su Merced, el fuerte de Buenos Aires, la casa del virrey e incluso tenía un túnel que se dirigía con salida al río. Hoy en día solo se pueden visitar los túneles que se encuentran debajo de la iglesia de San Ignacio, ya que fueron refaccionados para el uso turístico y para conocer un poco más sobre la historia de los jesuitas que habitaron Buenos Aires. Así que amigos, bienvenidos a este nuevo video de Junto a Luna. En este video visitamos los túneles jesuitas de San Ignacio. Esta iglesia, a pesar que es una de las más antiguas del Capital Federal, mantiene intacta su fachada original. Obviamente, la primera torre que tuvo fue aquella y la segunda fue esta con el reloj. La fachada tienen un movimiento raro que se abren hacia afuera que te da la bienvenida para que vos entres a la iglesia. Algo que vamos a hacer dentro de un ratito. Bueno amigos, como podemos ver hay distintos altares a lo largo de la iglesia, pero hay un altar que tiene algo muy icónico, es que hay una puertita escondida, ahí podemos ver un poquito, que lleva a los túneles que se encuentran acá abajo. En este mismo piso estuvimos arriba de los techos y vimos una cúpula desde arriba. Bueno, la cúpula que vimos se encuentra acá arriba, justo arriba del altar mayor de la iglesia. Y también un dato muy curioso es que abajo de este piso, también abajo de la cúpula, se encuentran uno de los túneles que vamos a visitar en un instante. Se encuentran acá. Por eso lo que recién dictábamos es que acá se encuentra todo el túnel, acá abajo, justamente acá abajo, y vamos a ver dónde desemboca esa puertita secreta que está en el altar.
Acá un dato muy curioso es que en este cuadradito que tenemos acá se ponía una reliquia de algún santo, una reliquia que había tocado un santo y que se medía por fases, y que mientras más haya tocado el santo, más valía esa reliquia que se ponía ahí. Hay que pensar que esto era un altar y que todos rezaban mirando al altar, o sea que mirando la reliquia de ese santo rezaban frente a los distintos altares que tenemos en la iglesia. Estamos en el techo de la capilla. Ahí vemos una de las cúpulas. Y acá vemos hasta este sector más o menos, de los jesuitas, sobre lo... de hecho esa piedra que fueron rosadas. Bueno amigos, esta es la segunda torre y ahora vamos a subir hasta la punta para ver el campanario de lo que es la iglesia. Estamos subiendo otra torre de las jesuitas en teoría. Nos encontramos en la punta de la segunda torre donde estaban las campanas. Acá vemos las campanas, obviamente no son las originales porque al pasar el tiempo las iban cambiando porque se quebraban por el propio metal que tenían. Acá vemos una gigante directamente. Son 3 campanas de distinto tamaño. Ahí lo vemos Lautaro y esta es la más grande que podamos ver. Ahí, ponete en el túnel, algo con flash, Bueno, la puertita que acabamos de ver conduce a este agujero que vemos acá arriba, en esta parte del túnel. Acá arriba está el altar que acabamos de ver. Todo el barro. Una cucaracha. Es terrible, amigos. Es barro. Es barro. Obviamente nosotros prendimos la luz un poquito para que se vea, pero como está, es así. Solamente se ven la lucecita de las velas y después oscuridad.